Dar las intervenciones excepcionales de los y las panelistas, además de la pausada y ponderada y moderación de nuestros profesores de la Universidad Externado de Colombia, creo que me queda una pequeña reflexión final que denominaría la fragilidad humana ante el hambre y la pobreza. Para lo cual trataría de hablar sobre el rol que tienen las personas en situación de pobreza en una sociedad basada en el intercambio y no en los principios constitucionales, y luego hablaré sobre el dolor del hambre y el derecho humano a la alimentación. Las sociedades basadas en el intercambio, en donde el juego de la reciprocidad es la regla general, esto es, el dar con tal de recibir, las personas en situación de pobreza se ven excluidas en estos procesos de producción y creación de la riqueza, en cuanto no son capaces de aportar en el intercambio y contrariamente podrían ser consideradas como problemas a quienes sí participan en este proceso. En el mundo del intercambio, la situación de pobreza propone una invisibilización del sujeto, pues se considera que no aporta beneficios al sistema y no participa en ese juego del toma y dame, del dar y de recibir. Siguiendo la línea de uno de los paneles, esta perspectiva tiene un elemento adicional. La invisibilización de los pobres conlleva a la falta del ejercicio de sus derechos, al punto de que esos sujetos sean objeto de humillación, de estigmatización, de discursos de odio. Quien se encuentra fuera del radar de la sociedad, quien no tenga los elementos básicos para la subsistencia, implica que no tenga un lugar digno de vivienda, ni un mínimo de intimidad de su vida cotidiana, ni un lugar de protección para la integridad psicofísica y familiar, o alimentos básicos para su nutrición y sostenibilidad, entre otros factores que precarizan la existencia y socavan la dignidad de la persona. Son además esos sujetos a quienes se les atribuyen justamente actos que son perjudiciales para la sociedad y la economía, porque se basan en prejuicios sobre la condición de pobreza, como por ejemplo cuando dicen que son ellos quienes se aprovechan de un sistema de seguridad social, o son ellos quienes roban, o son ellos los perezosos, o son pobres porque quieren. En fin, son sujetos con una clara ruptura relacional, laboral, cultural y económica con la sociedad, lo cual se traduce en una evidente situación de exclusión social. De ahí la importancia de comprender la manera de superar la pobreza y el rol que tiene una sociedad basada en valores constitucionales, y no solo en el intercambio o en el consumo. No es un asunto de unos pocos, es un asunto de cambio, en el que todos estamos llamados a participar. Implica que podamos construir una sociedad pluralista, en la que las gentes puedan compartir unos mínimos de justicia y optar por distintas propuestas de vida buena, de vida en plenitud. Necesitamos vernos los unos a los otros, identificar al otro como un ser capaz, consciente, con dignidad, sujeto a atención especial por su condición diferencial, reconocerle su humanidad. Debemos cambiar la programación de nuestros cerebros, pues ellos ignoran lo que no les beneficia, lo que no les trae una utilidad, lo cual simboliza un síntoma de... Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal y comenten. Como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Y esto no puede ser solo un discurso abstracto. Para producir el cambio de dirección hacia los ideales igualitarios y el respeto por los valores constitucionales, para invitar al baile de los que sobran, o mejor, los que parecerían sobrar, es necesario contar con la educación en familia, en la escuela, en los medios de comunicación y en el conjunto de la vida pública. Como gobierno debemos emprender un camino de transformar nuestras instituciones y organizaciones para que vayan en la dirección de la justicia, de la garantía de los derechos, que influyan positivamente en el carácter personal y social a través de su ejemplo, de la eficacia de sus actuaciones y mejorando nuestros mecanismos de focalización, de entender y comprender que el poder está al servicio de las gentes, de las mujeres, de las comunidades LGTBIQ+, de los afros, de los indígenas y de los demás pueblos étnicos. Hoy las instituciones, para entender la ruta de superación de la pobreza,
no deben contemplar con respeto y admiración a la riqueza y la grandeza, sino deben ver a la virtud y a la sabiduría, a las capacidades que pueden desarrollar el ser humano en su aspecto relacional, de manera que sus derechos se vean desarrollados y su vida se entienda visibilizada por la sociedad, no más invisibles. Finalmente, sobre el dolor del hambre y el derecho humano a la alimentación, hace una idea clara en esta sesión, en particular en los dos paneles que hemos compartido. La pobreza es un fenómeno complejo, también multidimensional, que priva a gran parte de la población al acceso a la alimentación, lo cual genera un enorme contingente humano que se ve predestinado a la insuficiente desarrollo físico, psicológico y social. De hecho, el análisis de los dos fenómenos, pobreza y falta de acceso a una alimentación saludable, ha llevado a la conclusión obvia de que nos encontramos frente a un cóctel que detiene a las personas en esa zona de exclusión social y que los degrada como personas dotadas de dignidad humana. El hambre representa el estado de pobreza más profunda, que repercute en la existencia humana y en la dignidad personal, toda vez que el desarrollo de la capacidad para relacionarse, realizar actividades físicas, laborales, intelectuales, propias de un ser humano común, se ven completamente disminuidas. El daño que representa el hambre no es solo físico, también genera daños neurológicos irreversibles, acompañados de trastornos en las áreas cognitivas y emocionales, todo lo cual debilita al ser en lo físico y en lo espiritual, lo vuelve vulnerable. El estado del hambre es un estado de dolor, es un estado de injusticia, es una forma mezquina de nuestra sociedad al comportarse con las personas. Más aún cuando los canales de producción y comercialización de alimentos se desperdician los alimentos con criterios elitistas, con criterios vanidosos y con criterios banales. Nuestro deber como gobierno es buscar caminos para poder atacar el dolor y no ignorarlo. Es un deber reconocer ese dolor a pesar de no padecerlo. Nuestra sociedad debe firmar el pacto para que como ciudadanos y ciudadanas apostemos a un sistema de cooperación que busque el mutuo beneficio a través de la buena voluntad de todos. Es una exigencia la construcción de una sociedad que permita encontrar un entorno apropiado para delinear las formas en que las sociedades reconozcan los derechos y cumplan con la justa distribución de los beneficios, entre ellos una alimentación sana y culturalmente apropiada. Nuestras políticas públicas deben borrar del pasado aquellas equivocadas que tuvieron como resultado personas excluidas de un salario mínimo adecuado y sometidas al sufrimiento impuesto por la inseguridad alimentaria. No los canso, solamente les dejo la reflexión que nuestro compromiso con nuestras generaciones y con las venideras es lograr una sociedad armoniosa y pacífica en la que el hambre no sea un componente característico. Los desafíos son infinitos frente a estos recursos finitos, pero el reto es nuestro como gobierno, de forma individual y de forma colectiva, con responsabilidad para poder superar el hambre y superar la pobreza. Muchísimas gracias. Cortos como este y seguirles informando sobre los buenos beneficios del gobierno. Muchas gracias.